Qué gusto tenerte acá. Gracias. Gracias. Para los que no conocen a Mariano, bueno, es uno de los próceres del ecosistema en Argentina, tuvo una función pública mucho tiempo en la Secretaría de Emprendedorismo, el Ministerio de Producción, fue uno de los que impulsó el histórico Fondo de Fondos hace muchos años y hoy lidera Neutopia, un fondo de VC que viene haciendo bastante ruido, apostando mucho por el ecosistema LATAM. Así nos va a contar un poco qué es lo que, en tu mirada, la importancia del seed investment en Latinoamérica, especialmente en Argentina, qué es lo que ven ustedes desde Neutopia y qué es lo que ves vos, cuáles son los próximos pasos que tenemos que dar para seguir fortaleciendo el ecosistema de startups en Argentina y la región. Así que, bueno, bienvenido Mariano, gracias. Nada, arranco con un poco ese repaso. Y primero una pregunta, ¿por qué realmente, y lo dejemos claro, el seed investment, la inversión semilla, es fundamental para el ecosistema? Buenísimo, bueno, primero muchas gracias por la invitación y felicitaciones por lo que están haciendo. Esto es una realidad, la cantidad de gente que hay acá, que estoy afuera, es genial. Bueno, yo llevo bastantes años en esto. ¿Se escucha bien? Hay un poquito. Excelente. Llevo bastantes años en el ecosistema, arranqué en el año 99 y bueno, claramente hay una evolución, ¿no? pero sí tuvo sus ups and downs el ecosistema de Argentina. Piense que cuando esto arrancó, el ecosistema de Argentina, por una serie de motivos, picó en punta con respecto al resto de América Latina. La mayoría de la inversión estaba acá. Tuvo mucha influencia no solo el acervo tecnológico de las universidades, sino también un par de estudiantes argentinos que tuvieron la suerte en ese momento, por diversos motivos, de poder estudiar a Stanford o a algunas universidades y vivieron de primera mano lo que estaba pasando allá. Entonces, cuando volvieron, trajeron un poquito ese mindset emprendedor, esa forma de emprender un poquito más moderna, y tuvieron un impacto enorme, ¿no? De ahí nace el mercado libre, etc. Después, bueno, Argentina, subidas, bajadas, algunas malas políticas públicas, el mundo, etc., hicieron que se ralentizara ese crecimiento. Y por otro lado, otros países de la región empezaron a hacer las cosas muy bien, de diversos motivos o ángulos, entre ellos la política pública. Eso generó que, bueno, si bien siempre el talento se mantuvo y se destacó, pero el peso específico del ecosistema tech de Argentina dejó de ser el más preponderante en la región y otros países pasaron a ser más importantes, otros mercados. No ayudó, por supuesto, que el país se cerrara un poco, a diferencia de lo que había sucedido en ese momento, que había mucha conexión con Silicon Valley. Se le hizo mucho más difícil a los emprendedores, solo algunos pocos valientes lograban ir allá a conseguir capital, que estaba muy concentrado. Pero bueno, creo sobre todo a partir de la pandemia y en algunos casos muy relevantes, donde se descentralizó un poco la inversión, empezó a recobrar fuerza, sobre todo el ecosistema de inversión. Pero hubo varios años durísimos, ¿no? Sobre todo a partir del 2008 empezó a decaer la inversión VC en Argentina, muchos de los fondos se fueron y eso no ayudó para nada. Ahora vemos en los últimos años, sobre todo, que empieza a haber más de vuelta. No era fácil para los emprendedores argentinos porque cuando iban a buscar financiamiento, había pocos VCs acá y los que estaban acá o se fueron a Brasil o se hicieron más regionales, y los VCs de afuera les gustaba mucho el talento, pero en general lo que veían era que si tus ingresos estaban en Argentina, te castigaban mucho esos ingresos por estar en una moneda como el peso. Y era difícil porque nadie te financiaba el salto a otro
otro país. Decían, bueno, cuando estés acá yo te voy a invertir. Entonces era como una trampa. Así que para los emprendedores argentinos fue muy, muy duro. Hoy lo que vemos es como que el talento fue ganando cada vez más terreno. Algunos VCs empezaron a animarse a invertir en emprendedores argentinos, a invertir más a pesar de los problemas de moneda, etc. Ya que empezó a haber como un crecimiento y en esta última época sobre todo hay muchísimo interés. O sea, nosotros recibimos permanentemente fondos de otros países que están viniendo, por lo menos a ver qué está pasando, ¿no? Ni hablar que se destaca muchísimo el ecosistema cripto, pero vienen por todo, porque hay emprendedores de todo tipo. Los emprendedores argentinos se destacan no solo por los técnicos, sino en muchos casos por los modelos de negocios, por la creatividad, por la resiliencia, ¿Se escucha más o menos? Ah, sí, perdón. ¿Ahí está? Ah, ok. No, yo porque me muevo. Sí, perdón. Y el aprender a lidiar con la escasez, ¿no? Eso es algo bastante habitual. Pero bueno, sí, lo que está claro es que en un ecosistema que a pesar de tener 25 años no deja de ser joven, es súper importante la inversión en etapas tempranas. En general, esa inversión en un ecosistema la tiene que cubrir más el ecosistema inversor local. Después, cuando empezás a avanzar, bueno, ahí sí empiezan a jugar los inversores un poquito más internacionales, pero los primeros pasos en cualquier ecosistema naturalmente lo cubre angels, friends and families y algunos fondos locales. Si eso no está, se le hace muy difícil a los emprendedores y es lo que pasaba hasta hace muy poquito, donde tenías que poder irte a Silicon Valley, o sea, agarrarte el pasaje, la estadía, y además no es que ibas una semana y listo, sino que muchos te decían, bueno, nos vemos la semana que viene, y decían, no, pero venimos una semana. O sea, bueno, tenés que quedarte un tiempo. Entonces, es clave que haya financiamiento para las etapas tempranas para que un ecosistema pueda crecer. Buenísimo, ¿no? Ahí se me ocurren varias cosas en relación a eso, pero entiendo, y contame desde tu punto de vista cómo lo ves, que los fondos sí hacen un laburo casi de educación con las startups, porque también son los que están cerca a la hora de ayudarlos a estructurar la compañía, en qué tipo de modelo van a repartir su equity, si es un safe, y cómo son los contratos. O sea, hacen mucho trabajo de educación, ¿no? Con las startups al principio, y es como clave que los founders estén cerca de buenos investors, ¿no? De poder elegir quién los va a acompañar en esta etapa tan decisiva, que es como definitoria de casi de vida o muerte, el primer año, si sale el papel o no, si despega o no, y que no todo al principio o no. Entonces, yo creo que hay también una diferencia fundamental en la etapa de vida de las compañías, no siempre son los mismos tipos de inversores y no cumplen siempre el mismo rol. O sea, no tiene solo que ver con el capital que aportan para las distintas etapas, sino qué tipo de apoyo le dan al momento que están atravesando las compañías. Así que estaría bueno que nos cuentes un poco desde Newtopia cómo arman esa otra parte, la que no tiene que ver solo con el cheque, sino que tiene que ver con el apoyo a las startups que están haciendo. Y por otro lado, divido la pregunta en dos. ¿Qué tanto deal flow tienen ahora? O sea, porque hablamos mucho del talento argentino, esto está lleno de emprendedores, de builders y demás, así que daría la impresión de que tenemos mucho para construir y así lo estamos viendo gracias a Rayuela, a Aleph y que los programas que incluso ustedes llevan a cabo también. Vemos que hay una masa súper importante de builders, pero después efectivamente, ¿cuántos de esos se convierten en startups invertibles, ¿no? O sea, el deal flow real que te llega a vos, o sea, ¿cuánto de la masa total que vemos termina pasando que no pueden, justo en el momento de la ideación, de pasar de ideación al primer cheque, ¿no? Así que son dos preguntas medio largas, pero bueno, ahí quería saber tu punto de vista. Buenísimo. Bueno, sí, en primer lugar, los fondos que invierten en early stage o etapa temprana
casi que estás invirtiendo en una pre-empresa. O sea, vos agarrás un grupo de gente talentosa que identificó una problemática y le invertís para financiarle una exploración. Van a explorar. Y está bien, digamos, y por eso además sabés que en la mayoría de los casos eso puede terminar o en algo muy distinto a lo que habías pensado inicialmente o en que el resultado de la exploración fue que no había product market fit, ¿no? Esa es la búsqueda. En la etapa pre-seed, incluso seed, sabemos que van a estar dando vuelta alrededor de esas tres cosas y que puede haber muchos cambios, muchas assumptions que vos hacés pueden no estar, hay como un ida y vuelta permanente con el potencial cliente, con los usuarios y por supuesto esa exploración que tiene su repercusión en lo emocional. O sea, hay un roller coaster muy grande, eso estresa a los equipos, los hace crujir la estructura y es un desafío también desde ese punto de vista. Añadido al Product Market Fit está el Founders Fit. Bueno, entonces ese proceso es muy desafiante y hay un montón de gente que ya pasó por ese proceso y del cual uno puede aprender, ganar tiempo, acortar caminos. Nadie lo va a poder vivir por vos, pero sí, si te apoyás en otros que ya pasaron por eso, podés bajar un poco el riesgo, básicamente. Entonces, los fondos que invierten en esas etapas más tempranas, en general, tratan de ofrecer ayuda. Después, una cosa es lo que los fondos creemos que hacemos y después está lo que los startups creen que los fondos los ayudan, probablemente la realidad en el medio. Pero sí, hay un montón de oportunidades, porque uno lo ha visto un montón de veces, o incluso si dentro del fondo hay operadores, o sea, hay gente que fue founder y ya lo vivió y ya escaló, hay un montón de cosas que podés aconsejar o dar una mano, en lo que es producto o tecnología, manejo de equipos, relaciones entre los socios, cómo escalar, cómo priorizar, OKR, no OKR, cultura, hay un montón de cosas. Pero es una exploración, la verdad es que hay muchísima incertidumbre y está bien que lo haya y el fondo que no está dispuesto a correr con ese riesgo que no invierte en esa etapa, porque sabes que puede cambiar muchísimo, ¿no? Pero por eso en general a nosotros nos gusta que haya una problemática bien identificada y un equipo que uno cree que va a poder atacarlo. Un equipo complementario además. Y después, bueno, a ir testeando y probando. En muchísimos casos, la solución inicial que pensaste no funciona y vas a ir cambiando. Así que, y está bien que así sea, o está bien si así sucede. Después, por supuesto, a la hora de ayudar, es verdad que hay un tema medio delicado, incluso hace 2 años, 2 años, escribí un artículo ahí en Fast Company sobre eso, sobre el stubbornness. Porque a nosotros, a los inversores, tampoco es que nos gusta un emprendedor al que uno le dice las cosas y que toma todas las que vos le decís. Tiene que ser un poco cabeza dura, ¿no? Tiene que tener una cierta conviction y desafiarte. Si todo lo que le decís le parece bien y todo te las toma, y evidentemente no está muy firme en lo que cree. Entonces hay una línea muy finita entre ser terco y cabeza dura, que no es fácil, pero hay que prestarle atención. Ojo con decir a todo que sí, está bien escuchar, pero también hay que en algún momento hay que ponerse firme en tus convicciones. Por ahí te equivocás, probablemente te equivoques, pero está bien que así lo seas. Por eso también es clave en los equipos que haya verdaderos co-founders, que es algo que miramos mucho. Si hay un taita y el resto son empleados calificados con algo de equity, pero no hay ningún par, por más que tengan diferente equity, pero que haya pares, es muy difícil si no tenés nadie que te challenge como CEO, porque en esa exploración muchísimas veces. Por supuesto, después está esta discusión sobre MVP o no MVP, ¿no? Si es mínimo o no tan mínimo, hay gente que pivotea antes de tiempo, eso hay matices como discutido 2 horas.
Pero bueno, sí es cierto que hay una exploración y hasta que encontrás el product market fit es difícil. Y vos me habías preguntado la segunda. Una parte era que se habla mucho del talento y vemos acá un montón de equipos y demás. Claro, ¿cuál es cómo ven el deal flow? O sea, ¿qué de todos estos equipos y del talento que tanto hablamos llega a recibir la primera inversión, el primer cheque? O sea, si realmente están así como nosotros creemos, que hay un montón, porque vos decís al principio, te llegan un montón me imagino, de mails, de intros, de pedidos todos los días. ¿Cómo lo ven? O sea, ¿cómo está el ecosistema, la temperatura del ecosistema hoy? No, a ver, es un funnel, en definitiva, ¿no? Y, por ejemplo, hay muchos fondos que solo invierten en second time founders. Ahora, ¿quién financia el first? Por eso es tan importante que haya programas de acompañamiento, aceleradoras, incubadoras, angels, que quizás hacen una cuenta distinta de la cuenta que hace un fondo de VC. Alguien tiene que financiar a los first time founders. Probablemente con una cuenta distinta, o sea, sabiendo que quizás el resultado que le vas a pedir a tu inversión con 1X, 2X pueden dar, no necesitas los retornos que necesita un fondo. Hay algunos fondos que sí invierten en first time. Nosotros en general buscamos un combo. En algunos casos invertimos a gente que ya ha tenido su primer emprendimiento, el segundo, que ya la vivió, por más que le haya ido mal, pero ya mostró capacidad de deployment, ya se la pegó, ya sufrió, ya vivió eso, es muy distinto. En general los primeros cheques son más grandes y después nos gusta apostar en algunos casos por los first time, ¿no? No es lo más común que los fondos invierten en first time, eso es más. Pero en algún caso sí, una de las últimas inversiones que hicimos fueron los chicos de Sirvana, 18 años, pero bueno, ya cracks, y mucho más maduro para su edad, si bien con cosas de la edad, pero bueno, les invertimos a eso. Si en algunos casos lo hacemos, pero de vuelta, está bien esa exploración, estamos viendo que sigue habiendo mucho movimiento, todavía no se dio, justo ya los acordábamos, cuando fue cuando la caída fuerte del Nasdaq en el 2000, todo el mundo empezó a decir que ahí empezó el B2B y el B2C, en realidad era back to banking y back to consulting, ¿no? Pero no vemos esa situación, si bien la corrección del mercado golpeó y a mucha gente le hizo dudar, pero en general seguimos viendo mucha gente con ganas de emprender a lo largo y a lo ancho del país, y sobre todo creemos que lo que sobre todo se despertó a partir de la cuarentena, de la pandemia, que es, por supuesto que había emprendimientos y casos súper exitosos como Mercado Libre de una primera oleada, pero lo que sucedió a partir de la cuarentena fue enorme, ¿no? ¿Por qué? Si querés, básicamente no solo por una aceleración de la adopción de la tecnología, que se ganaron años, sino sobre todo porque se rompieron prejuicios. Ahí en ese momento quedó bastante evidente las limitaciones del sector público para resolver muchas temáticas y la importancia del sector privado. Entonces, es como que todos los que tenían dudas sobre si era posible o no avanzar y digitalizar un sector o resolver alguna problemática grande, perdieron esas dudas y se lanzaron. Entonces, esa marea de gente en América Latina buscando resolver las problemáticas locales que son gigantes, eso no paró. Sí, ponerle AI a todo ahora, ¿no? Es un tema a ver cómo va a impactar. Pero estamos viendo aplicaciones. Ponerle blockchain a todo. Ponerle blockchain a todo, exactamente. Pero estamos viendo cosas súper interesantes de AI en la región. Eso te quería preguntar, pero ahí va, está buenísimo. Porque para entrar en ese tema te quería preguntar, ¿cómo está el portfolio de Newtopia hoy? O sea, ¿cuál es la tesis de inversión que manejan? Y más o menos ahí adentro, ¿cuántas compañías están invertidos y qué es lo que se está viendo más ahí adentro? Sí, nosotros en este primer fondo invertimos ya en 76 compañías. Invertimos un primer cheque y después en algunas de las que más van avanzando, la especie de funnel, vamos a seguir haciendo
follow-ons hasta la serie A. En un mix entre First Time Founders y Second Time Founders. Un primer cheque entre $100.000 y $500.000 dependiendo de estas situaciones. Nosotros, sobre todo, una de las temáticas que más nos gusta es la problemática de América Latina, transformación de cadenas de valor. O sea, vemos que está todo roto, todo por hacer y que hay oportunidades de mejora con talento y tecnología en estos verticales. Financiamiento, fintech es claramente uno de los más importantes, todavía falta un montón, pero bueno, fintech todos lo conocemos bien, de segunda, de tercera, cuarta generación, o sea, hay miles de lugares a los que todavía las fintech no han llegado, y además hay mil situaciones. Una cosa que tengan lo mínimo que es una cuenta, pero después empieza a haber mucho proyecto que trabaja más sobre wealth management o sobre ahorros, o sea, hay un universo grande que quizás tiene alguito para ahorrar, tiene opciones de ahorro, cross-border payments, hemos invertido en todo de fintech. Pero después hemos invertido en varios proyectos de Future of Commerce, construcción, cripto, salud, o sea, el vertical que quieras, logística. La verdad que todo es por hacer. Interesante lo que está pasando en México con el nearshoring también y cómo empieza a impactar en los sectores. Pero el que mires, o sea, Future of Work, salud, todo está en ebullición en la región. Y ahí volviendo a cuando empezaste a hablar de AI, claramente son trends, ¿no? O sea, son momentos de mercado en donde, bueno, todos se lanzan a emprender en tal o cual vertical en función de donde tienen expectativas de que van a levantar capital más rápido, tener más éxito, poder salir al mercado primero. ¿Qué está pasando específicamente desde el punto de vista tuyo como VC con AI en Argentina hoy? O sea, ¿qué porcentaje, qué universo de equipos están pensando en AI hoy cuando te llegan a presentarte, a querer una intro con ustedes? Y hoy es raro que no sea de AI, ¿no? Todo de alguna u otra manera tienen AI, pero sobre todo lo que vemos es aplicaciones concretas, digo, un universo enorme en Argentina, pero en toda América Latina, lo que es el mundo más pyme o B2B, que es un mundo en muchos casos analógico e ineficiente. La transformación digital se puede acelerar enormemente con AI por distintos ángulos, ¿no? El mejor manejo de esa data, de los procesos de venta, el supply chain, o sea que son todas problemáticas que están hace rato viejas, pero que hay una oportunidad enorme de mejora más rápida, sobre todo, porque además están todos como sensibilizados, como diciendo, bueno, algo tengo que hacer, entonces abren un poquito más las puertas a testear cosas. Sí, diría que lo vemos sobre todo por ahí. Y después, bueno, quizás más low tech, pero yo siempre digo que WhatsApp es el sistema operativo de América Latina. Empezamos a ver varias cosas que de alguna manera integran con un front low tech de WhatsApp, pero atrás hay muchísimo desarrollo. De vuelta, en definitiva, para digitalizar esas cadenas de valor, ¿no? Y ahora te voy a una pregunta que quizás puede ir para varios lados, pero ¿qué nos falta? ¿Qué nos falta al ecosistema tech argentino? ¿Y qué nos falta desde el lado de políticas públicas, del marco regulatorio, incluso también de los VCs? Pero haciendo, ni siquiera es una autocrítica, sino más bien pensando, bueno, ¿cuáles son los pasos que tenemos que seguir dando para fortalecer el ecosistema? Hablamos, por supuesto, de seed investment, pero ¿qué más falta? Te menciono, por ejemplo, políticas educativas. ¿Qué falta para que sigamos creciendo? Y vale todo, o sea, hablar incluso del marco, digamos, económico, lo que sea la situación en la que estamos atravesando en los últimos años en Argentina. Pero para que pensemos juntos, ¿qué es lo que nos falta para ponernos a la altura de otros ecosistemas más robustos, ¿no? Sí. Un par de cosas. Primero, para los emprendedores que ya están, y los buenos, los que en un país
que tuviera otras reglas de juego, si querés, otro doing business, podrían conseguir financiamiento si no fuera porque están en Argentina. Bueno, eso es como se dice, un low hanging fruit. Porque ahí tenés emprendedores de primer nivel que, si bien ahora cada vez menos, bueno, que de alguna manera se les hace más difícil por venir de un país que tenía una moneda con poco valor. Entonces, los VC de afuera miraban y decían, mirá, cuando estés en México, cuando estés en Brasil, ahí hablamos. Entonces, eso, sin hacer nada específico para startups, pero con un marco económico, macroeconómico más razonable, ya es ganancia, ¿no? Y de hecho está empezando a pasar que hoy, puedes ir a hablar, si bueno, estoy en Argentina, no lo tenés que esconder más, eso, ¿no? Y empiezan a venir y empiezan a invertir. O sea, tus ingresos en Argentina no te los castigan tanto. Eso es sin hacer nada específico. Ahora, eso es startups que ya existen, de alguna manera. Creemos que podría haber más, sí. Creemos que podría haber más y de mejor calidad. Y ahí una de las problemáticas que históricamente vemos es que tenés gente súper talentosa que quizás no está en los proyectos correctos, ¿no? Correctos, dice cifras correctos, pero que tenga product market fit o que esté buscando resolver una problemática que el mercado esté interesada en pagar, ¿no? Entonces, gente más enamorada de la solución que crearon, que crean una solución y saben abordar el problema, cuando en realidad quizás tendría que verse. ¿Hay algo de eso? Sí. O sea, me parece que hay gente técnica muy, muy talentosa en Argentina que quizás no encontró el proyecto adecuado. Eso es algo que se puede trabajar. Bueno, de alguna manera tiene que ver con capacitación, con educación, con desarrollo de ecosistema, con algunas metodologías, con asimetrías de información que hay, con que se conozcan más. Y sí, por supuesto, trabajar más no tanto en la parte técnica, por supuesto que puede seguir creciendo, pero en esa mirada más de modelo de negocio, ¿no? Por lo menos que en el equipo haya uno que tenga esa mirada y esa vocación de buscar make something people want, ¿no? Que es básico, pero en muchos casos lo vemos. Lo vimos acá, ayer tuvimos un espacio de mentoría, muchos de ustedes participaron, a mí me tocó estar en una de las mesas un ratito en un speed dating con las mentorías y bueno, y como yo tiendo para ese lado siempre, bueno, modelo de negocio, la viabilidad desde el punto de vista del negocio, si encontraste así la gente, si pudiste validar la idea, si realmente los usuarios van a querer usar la usabilidad de lo que vos estás haciendo. Y fue una pregunta, veo algunos acá de las startups que pasaron que se las hice casi a todas, como pudiste validar que esto sea un problema real, ¿no? Que realmente la gente va a querer usar lo que vos estás pensando que está súper bueno, porque por ahí está súper bueno, pero vale mucho la pena lo valides antes. Y hablar modelo de negocio que quizás lo encuentran después, pero que al menos el problema sea un problema real, ¿no? Sí, nos parece que hay como otra capa de proyectos que podría estar mejor encaminado, aprendiendo algunas cosas, digamos, o teniendo más relación con las problemáticas reales. Ahí creemos que quizás las corporaciones podrían acercarse más, si bien empieza a haber más iniciativas de corporaciones, pero digo, ahí tienen unas problemáticas enormes que son oro, si logramos machear, ¿no?, con los emprendedores. ¿Qué consejos les puedes dar a los que están acá, que la mayoría del público es builder, está arrancando y están buscando algunos ya entender cómo van a financiar sus próximos pasos y demás? O sea, ¿qué les puedes decir como a modo de consejo directamente a los chicos que están acá hoy? Difícil dar consejos, pero bueno, sí, sobre todo que traten de ponerle mucho foco a problemáticas grandes, que son un montón, las que hay en la región, pero también pensar, ¿por qué no?, en proyectos globales. O sea, la primera camada de emprendedores argentinos eran sobre todo copycats, muy muy buenos, pero copycats. Después empezó a haber proyectos globales de primer nivel en Argentina, o sea que se puede.
Pero lo más importante es identificar algún problema grande, que se le vaya la vida con ese problema. Eso es, diría que el primer filtro que va a mirar cualquier inversor. De todas maneras, siempre a cada emprendedor que lo viene a ver, lo primero que le pregunto es, bueno, ¿sabe que esto es una decisión de vida, el camino de inversión VC? No es, como decía mi abuela, no para cualquiera son las botas de potro. Es rápido y furioso, y vas a tener que estar prestando atención no solo a tus clientes y a tus usuarios, sino en paralelo prestándole mucha atención al mercado inversor, que va a tener expectativas de crecimiento exponencial y que te va a agregar presión. Entonces puede ser que algunos digan, bueno, yo no quiero eso para mí, yo quiero hacer algo que le resuelva un problema a la gente, que genere ingresos, generar empleo, pero no quiero tener inversores VC porque no me interesa, no estoy dispuesto. Bueno, ok, totalmente válido. De hecho, la inmensa mayoría de los proyectos no son financiados por VCs. Pero es importante hacerse esa pregunta. Si vos como estilo de vida vas a querer ese camino rápido y furioso. Porque después hay un montón de otras maneras de financiarte que no sea con VC. Y lo segundo, suponiendo que quieras y estés dispuesto, te interese ese camino VC porque querés rápido y furioso, querés sacarla del estadio, querés hacer algo muy, muy grande. Bueno, sabés que ese camino VC tiene sus reglas y que tenés que analizar si tu proyecto es visible o no. Porque el VC va a esperar que vos estés atacando un problema grande, que tengas la capacidad de estar facturando $100 millones en unos cuantos años, por los economics que tiene un fondo. Entonces, si vos ya de entrada sabés que no hay manera que tu proyecto sea visible, bueno, quizás o cambiás el proyecto y no sea visible o no vayas a buscar VC porque te vas a frustrar. Que no quiere decir que no vayas a conseguir, capaz que alguno conseguís algún VC, pero la mayoría, pero incluso consiguiendo alguno que te invierta, después te va a ser difícil conseguir el que sigue. O sea, tenés que ser muy consciente de cuál es la cuenta que hace un fondo cuando inviertes. Eso me parece súper importante cuando estás por arrancar. Después lo que te decía de identificar el problema y después, por supuesto, aprovechar todo el network de eventos, instituciones que hay como para poder capacitarte de alguna manera de forma gratuita. Hay N cantidad de recursos presenciales y online, gente para conocer, co-founders, digamos. El mundo emprendedor es maravilloso con respecto, si querés, a los sectores más tradicionales, donde en general los empresarios son más cerrados, no comparten. Bueno, acá es todo lo contrario, podés llegar a casi a cualquier persona y si no podés, intentarlo igual. Te van a dedicar un rato, o sea, de todos te vas a llevar cosas, vas a aprender, te van a preguntar a vos. O sea, yo aprovecharía eso y sí, de vuelta pensaría muy bien el equipo, porque es algo desafiante y ahí hay skills complementarios. Hay que saber que en algún equipo, para que sea cualquier equipo de tech, pero sobre todo si esperás conseguir inversión VC, y bueno, vas a tener que conocer muy bien lo técnico, pero también vas a tener que tener ciertos skills de storytelling. ¿Por qué? Y bueno, probablemente vas a tener que levantar dinero en inglés, y eso es todo un tema de poder atraer más dinero, pero sobre todo atraer talento. Si vos no sos encantador de alguna manera, incluso con dinero va a ser difícil que puedas atraer gente talentosa mejor que vos. Que alguien largue su trabajo en Globant o Mercado Libre o en la empresa que sea para venirse a trabajar con vos. Bueno, tenés que tener esa capacidad de atraer gente. Y eso es un skill. Hay gente que es muy, muy buena de lo técnico, pero eso le cuesta. Y en un equipo founder tiene que haber un poquito esos distintos roles. Buenísimo. Bueno, estamos medio llegando al final de la charla. Sería buenísimo pasar un Q&A rapidito si tenés unos minutos. Pero para hacer un recap de esto último que dijo Mariano, me parece súper importante. Bueno, uno, problema, validar el problema y pensar en el tamaño del problema, si es un problema real y un problema grande. Dos,
pensar si realmente VC es la mejor opción para el estadio en el que están y si el tipo de compañía que están pensando es para un VC o quizás es para un bootstrapping o quizás es para algún otro tipo de financiamiento. 3, hacer leverage del network y de las opciones que tenemos y estamos construyendo todos acá en el ecosistema, que es para ustedes y todos los programas que hay y los eventos. Eso es súper importante, tenerlo en el calendario, tenerlo en cuenta. El network es clave, porque el network te abre realmente muchas puertas. Y 4, el equipo. Fíjense con quién se van a casar, porque el divorcio después es doloroso muchas veces y es un camino largo. Y la importancia de que el equipo pueda pivotear, porque muchas veces los fondos invierten en los equipos y no tanto en el producto, ¿no? O sea, invierten en la capacidad, en la visión de los founders, más que quizás en la primera solución que se les ocurre, y muchas veces se termina pivoteando. Así que bueno, nada, con ese recap, me parece que estuvo buenísima la charla. Gracias, Mariano. No sé si tienen preguntas, tenemos unos minutitos. Ahí tenés, Paulita. Gracias, Mariano, estuvo buenísimo. ¿Qué tal? Hola, muchísimas gracias. Una consulta, Mariano, porque escuché hace un tiempo algo que me gustaría escuchar algunas opiniones desde tu experiencia. ¿Es financiable por un VC una startup que es un feature, es un condimento de otra, o una parte del ecosistema y no es una tecnología en sí misma? Bueno, es la pregunta que se hace cualquier fondo de VC ante muchos de los startups que te pichean. Vos decís, bueno, ok, estás solucionando un problema, el equipo es perfecto, pero esto es un feature o es un standalone company. Y muchas veces tenés la duda. Si tiene destino más bien de feature, es raro que un VC lo invierta, salvo que haga otra cuenta. Hay fondos que quizás no están esperando un hit, sino que apuntan más al promedio. No es la mayoría de los fondos, pero algunos saben. Entonces, si el tipo dice, bueno, hago esta cuenta, este feature, se puede llegar a vender por cuánto puede llegar a ser el exit. Bueno, si le cierra la cuenta de cuánto invirtió y cuánto espera recuperar, podría andar. En la mayoría de los casos, no. Le escapan un poco al feature los fondos, ¿no? Los fondos de VC, pero puede ser un poco de VC, puede ser un angel. Eso, de hecho, es verdad que está cambiando bastante. O sea, mismo la innovación VC está siendo desafiada o challengeada, ni hablar por AI y todo lo que está pasando con el mundo B2B SaaS. Entonces, se puede pensar en nuevos modelos, pero en general, históricamente, se le escapa al feature. Vamos con una o dos más. Vamos. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, muchas gracias. Mencionaste que trabajaste en el Ministerio de Desarrollo Productivo de Nación. Gané un premio hace 2 años, nunca lo cobré, era una app de triple impacto, marketplace para arquitectura sustentable de productos y servicios únicamente sostenibles. Quiero saber qué piensan de eso y de los ODS, si están de acuerdo o no y por qué. Mi gestión terminó en 2019, así que reclamos a producción pero a ver, es particularmente a mí la temática me interesa, ¿vale? Si no me echan de mi casa, porque mi mujer se dedica a eso. Estuvo este año en Davos, por ejemplo, y qué sé yo. Los problemas están a la vista, además, ¿no? En estos últimos días creo que se han visto bastantes cosas. Me imagino, o espero más que me imagino, que de este replanteo que hay en el mundo salga algo bueno y no que nos vayamos a otro lado que nada que ver. O sea, nosotros seguimos mirando los proyectos con el eje de impacto. No somos un fondo de impacto, pero sí lo analizamos y lo medimos. Y me parece que nada cambió para nosotros en ese sentido. Las problemáticas están, después los nombres, si en la misma bolsa se han metido un montón de otras cosas, bueno,
Habrá que replantearlo, pero me imagino que al final de toda esta conversación que se está dando, se le seguirá poniendo foco a temas que son bastante evidentes. Y la mayoría de los fondos, quizás de lo discursivo puede cambiar algo, pero hay bastante conciencia de la necesidad y sobre todo de la oportunidad de, desde la tecnología, mejorar las cosas. Uno de los sectores más interesantes hoy que se está invirtiendo es energía. Ahí creo que, por supuesto que hay replanteos de tiempos, de prioridades, de oportunidades, pero está claro el camino, me parece a mí. Que yo no dejaría de prestarle atención a eso. Aquí tenemos una más. Me parece que la situación de investimentos en el Web3, en este sector, no tiene los incentivos muy alineados. Es como si el value investing de Ben Graham no lo hicieron entrar en la industria. ¿Eres de acuerdo con esto? ¿Crees que es una cosa temporánea o es el nuevo paradigma? Buena pregunta. Creo que en muchos de los inversores y de los emprendedores hay un enamoramiento y una fascinación por la tecnología y por los conceptos, me incluyo. O sea, el consenso distribuido me parece algo fascinante, como ex abogado, además. Y creo que en muchos casos eso drivea decisiones, pero todavía no está claro si querés, la alineación de incentivos, los economics, que sí se dan en otro tipo de tecnologías o de modelos de negocio. Por eso yo insisto, ponerle el foco más a resolver problemáticas reales, que empieza a haber casos, no la mayoría, en muchísimos casos el discurso es que sí, pero rascas un poco y decís, bueno, ¿qué necesidad de que esto sea Web3? ¿Se podría resolver de otra manera? Capaz que sí. Entonces, de vuelta, le prestaría mucha atención a decir, bueno, ¿por qué esta solución a este problema real es mejor con esta tecnología o descentralizada, etcétera? En muchos casos la respuesta probablemente sea ahí, ¿no? O sea, pero nos gusta mucho la tecnología. A su vez, pero esto es algo totalmente intuitivo, creo yo que cuando algo es tan bueno, tan novedoso, en algún momento decanta y llega, no sé cuándo, no tengo la bola de cristal, pero esa es una creencia personal, que va a terminar habiendo un montón de aplicaciones que quizás solo nos estamos imaginando y que esto es como una primera capa que la vamos a ver como muy vieja en su momento, pero que va a ser la base de soluciones que aparezcan. Hoy la alineación es poca, es cierto. Pero bueno, fíjate que de a poquito, con algo para los argentinos, si querés, tan básico como pueden ser los stablecoins, que siempre hago un chiste que los inventamos en Argentina, porque contaba con Liqui, es un stablecoin con otra cosa. Pero bueno, empieza a crecer en el mundo de manera bestial. Entonces, si ve que de golpe Tether se está queriendo comprar la empresa agropecuaria más grande de Argentina, y algo está pasando. Bueno, sí. Te adecuó, cuando salió esa noticia, decís, bueno, evidentemente algo está pasando. Pero sí, es cierto que todavía falta, ¿no? para eso. Y hay muchas dudas también en qué termina todo este proceso de decir, bueno, antes estabas, no te digo fuera de la regulación, pero estabas medio lejos, y ahora que hay como un embracement por parte de gobiernos de esto y de los incumbentes y de los bancos que dicen sí, nos encanta, no sé en qué termina, pero bueno, de vuelta, foco a problemáticas reales, ¿no? En que la gente pueda ahorrar, en que la gente pueda pagar, que la gente pueda comerciar, back to basics, diría yo. Bueno, buenísimo. Y hablando de eso, para despedirte y después darle la bienvenida a los chicos, ahora vienen dos casos de uso clarísimos de problemáticas reales
Manu Durán de Velo y Gabriel Gruber de Exactly, así que nada, si se quedan van a ver con los dos founders de dos de los proyectos más interesantes de cripto en la región y que están ¿Quién será el inversor? ¿Quién será el inversor? ¿No es cierto? Ahí va. Pues bien, le voy a poner ese ojo, me voy la bala, muy bien. Mariano, gracias, un placer. Un placer, muchas gracias.